nombre es Andrés Gómez Bravo, soy profesor de la Universidad de AFIT. El día de hoy quería hablarles un poquito más sobre cómo terminar una obra o cómo estudiar una obra de principio a fin, porque es un tema tan extenso que me parece que en el video que les di anteriormente no cubrí como la última parte del proceso. Terminar una obra para que esté lista para tocar en público es un proceso que se demora mucho tiempo, que se demora, puede tomar semanas, meses, incluso años. Y es un proceso y eso es parte de lo que hace bonito lo que hacemos, que creo que nunca se termina. Cada vez que volvemos a piezas que ya tocamos, tenemos no solamente referencias nuevas, porque la hemos escuchado de distintas personas, o hemos escuchado música distinta, o hemos escuchado obras del mismo compositor, pero en otras instancias, que nos permite tener perdón, una concepción un poco más amplia de la música, sino porque también técnicamente estamos en un sitio distinto, puede que tengamos unas dificultades distintas o puede que ya las dificultades que teníamos cuando éramos estudiantes ya no las tenemos. Entonces podemos tocar de una manera más adecuada. Em, para ponerles un ejemplo, y esto va a hablar de la parte que les decía yo de las digitaciones, hace poco la colega mía, una de mis colegas en EAFI, la maestra Blanca Uribe, eh, hizo un recital con las variaciones de Abel, una obra fenomenal de Beethoven, que es una obra gigantesca, un poco más de una hora, y era una pieza que ella había estudiado cuando estaba estudiando en Viena hace bastantes años, cuando tenía como 20 22 años, y la retomó el año pasado para una serie de recitales en Bogotá, en Medellín y en otras partes. Y me contaba que ella, pues ya después de toda la experiencia que había tenido en su vida, buscando digitaciones, buscando cómo estudiar, había intentado cambiar algunas digitaciones que ahora para la mano de ella funcionaban mejor. Y que a pesar de mucho, mucho, mucho que estudió esas nuevas digitaciones, eh, en el concierto, ya cuando las tocaba en público, no funcionaron. O sea, el cerebro se fue para las digitaciones que se había aprendido hace mucho tiempo. Eso es simplemente para volver un poquitico a esa noción de que es muy importante que desde el principio escojan una buena digitación. Obviamente la digitación que van a escoger nunca va a ser perfecta y, nosotros tenemos un chiste que uno siempre encuentra la digitación que necesita como una semana antes del concierto, pero ya es muy tarde. Bueno, otro consejo, un consejo para que tengan en cuenta cuando estén terminando las obras, es que obviamente los maestros les van a ayudar mucho. Estar tocando para los profesores, estar tocando para sus colegas, estar tocando para gente en general, hace que las obras empiecen a evolucionar. No solamente por las nuevas indicaciones que van a tener los profesores sobre cómo hacer una frase, cómo darle mejor forma a la estructura general de la pieza, sino porque cada vez que tocamos, el cerebro hace un proceso como de barrido de la información que es importante y la información no importante se queda a un lado. Es muy importante también que cuando toquen en público, la idea es obviamente que no toquemos una pieza, como que estudiemos una pieza y la toquemos una vez en público y no más, sino que cuando la toquemos en público podamos resolver inmediatamente, si no ese mismo día, al otro día, los problemas que tuvimos la noche anterior. Yo tuve una experiencia con una pieza que tocaba mucho, la sonata de Brahms en fa menor, que por ahí está el video de los dos primeros movimientos en mi canal, em, que tuve un problema con la coda del último movimiento en un recital que toqué aquí en Afit como en el 2009, 2010. Y después, a los años que la volví a tocar, no, ese problema lo tuve mucho antes, cuando recién estaba como aprendiendo la obra o cuando la primera vez que la toqué pues en público, que fue más o menos en el 2004, y 8 años después la volví a tocar y en el concierto me pasó que tuve el mismo error que había tenido hace 8 años, error que yo había
como solucionado, que había mirado, que había visto, y supuestamente ya estaba todo sin problemas, pero por el estrés de estar tocando la pieza, en ese momento como que el cerebro se acordó de cierto camino que había logrado en ese concierto. Desafortunadamente el camino que había logrado era un camino malo. Eh, y ahí viene una cosa muy importante, y es que la memoria en general tiene mucho que ver con la parte emocional. Seguramente les ha pasado que están estudiando una pieza y digamos que están aprendiendo el primer movimiento de una sonata, y afuera están haciendo una obra, están construyendo algo los vecinos, por ejemplo, o está ladrando un perro, o alguien puso una música que los molestó mucho. Cuando uno vuelve a retomar la pieza al otro día o los 2 días, a veces uno tiene esa imagen de, de ese ruido externo que había, ¿cierto? O de ese incidente externo, porque el cerebro como que añade esa parte emocional, esa parte que nos molestó a la pieza. Entonces es muy importante siempre estar estudiando de una manera que tenga mucha energía y que tenga también cierta carga emocional. Eso lo podemos hacer con el canto, por ejemplo, ¿cierto? Si estamos cantando las piezas o si estamos solfeando lo que estamos estudiando. Eso nos ayuda mucho a la memorización. Bueno, y como para eh, terminar un poquitico, eh, cuando están haciendo ese proceso de terminar las piezas, hagan, hagan todo lo posible para tocar en público, o sea, para tocar, si tienen un recital, bien sea su recital de grado o un recital de final de semestre, busquen antes de ese recital o tocar en la clase grupal si la tienen, o sea, en la clase con los compañeros de la cátedra. Los compañeros son muy importantes, entren a los cubículos o a los salones de estudio de los compañeros, obviamente en la pandemia no se puede, eh, pero entren para pedirles que los escuchen. Yo a mis estudiantes les estoy diciendo que se contacten entre ellos para que hagan una sesión por Zoom, y que toquen unos con otros, así sea 5 o 10 minutos, pero que se encuentren a tener esa experiencia de tocar en público que es muy distinta. Eh, Cuando no teníamos lo de los videos, pues que ahora hacemos videos casi que todas las semanas, grabarse también es muy importante. Y no solamente la experiencia de grabarse y grabarse en audio, que crea cierto estrés, sino también hacer la retroalimentación de mirar el video con la partitura. Un consejo que le doy yo a mis estudiantes también es por ejemplo, si están tocando una pieza, graben la pieza, pero antes de escuchar su grabación, escuchar un par de grabaciones de las preferidas, ¿cierto? 2 o 3 de las grabaciones preferidas, para tener una imagen otra vez, como renovar esa imagen mental de cómo debe ser la pieza. Y ya cuando la vuelven a escuchar, la versión de ustedes, entonces ya tienen un poquito más de criterio sobre qué funcionó y qué no funcionó. Em, de todas maneras, es un proceso, como les dije al principio, un proceso que puede tomar años. Es un proceso muy rico porque cada vez que uno vuelve a la música encuentra nuevas cosas, y es algo de nunca terminar. Em, bueno, creo que por ahora eso es todo. Si tienen preguntas al respecto, eh, como siempre me pueden escribir por los comentarios o me pueden escribir al correo que encuentran por la página web. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Ya he recibido varios mensajes de Colombia, incluso de Chile, de Venezuela, de Costa Rica, y me alegra mucho pues que los videos les estén sirviendo tanto. Bueno, hasta luego.